El día de hoy, traders, nos encontramos en una nueva sesión de operativa y esta es mi primer sesión de operativa de todo este nuevo 2024. Entonces presta mucha atención a las operaciones que vamos a meter. Ahí, en este momento acabo de meter una operación en una vela de rechazo hacia la alza en el segundo 30 por $500. Aquí tenemos una zona de rechazos hermosísima que le podemos sacar muchísimo provecho. Entonces vamos a ver cómo termina esta operación y si podemos meter otra operación que nos deje los mismos principios de velas de rechazo. Vamos a ver, quedan 2 segunditos. Y tenemos ahí primera operación por $465. Si esta vela que se encuentra moviéndose en estos momentos me hace un movimiento hacia la baja en el segundo 30, voy a meter otra operación en una vela de rechazo hacia la alza. Entonces presta mucha atención aquí. En el segundo 30 voy a meter otra operación en velas de rechazo hacia la alza. Ahí faltan 2 segunditos. Último segundito y la verdad ahí ya no me hizo el rechazo correcto. Recuerda que para que tú metas una operación en velas de rechazo, tú necesitas que la vela se extienda lo más posible en el segundo 30. ¿Para qué? Para que en los próximos 30 segundos de la vela te pueda hacer el cambio completo de movimiento. Es decir, que la vela termine con un rechazo total o un rechazo parcial. Pero ¿qué es lo que pasa si tú entras cuando la vela tiene un movimiento pequeñito, por ejemplo? Pues que entonces puede ser que no respete el rechazo correctamente. Pero siempre tienes que buscar que una vela se extienda lo más posible para que entres en el punto más alto del rechazo. Aquí, por ejemplo, no sé si se alcance a ver, podría meter una operación en un rechazo hacia la alza otra vez, ahora que se encuentra en el máximo más alto. Ahí, en el segundo 30. En ese momento acabo de meter un rechazo hacia la alza y vamos a ver entonces qué nos hace la vela en los próximos 30 segundos. Pero la verdad es que es muy simple, porque tú necesitas ver que la vela se extienda a tocar su punto más alto y en los últimos 30 segundos es cuando la vela va a tener este gran rechazo. Mira, aquí tenemos un rechazo total, últimos segundos de la vela. Y vamos a tener una operación magnífica, de verdad. $465, traders, utilizando velas de rechazo. Inclusive, en este momento, quizá podría haber operado un patrón Iker G. Ahí podemos ver claramente un patrón Iker G. Ya también se los he explicado en otros videos. Un patrón Iker G o un patrón 1x1 es cuando tienes una vela de gran volumen, una segunda vela de volumen, tienes la tercera vela. Y si la tercera vela cierra a la par de las anteriores, entonces metes operación de 1 minuto para buscar la próxima vela. Y si el patrón se sigue repitiendo, puedes seguir operando. La única razón que no me gusta de este patrón es que tiene muchos rechazos. Entonces puede ser que nos dé un rechazo de último momento. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo se presenta esta zona de rechazos y a ver si podemos meter una última operación. Entonces vamos a ver si tenemos otra oportunidad, traders. Recuerda que la idea exactamente de velas de rechazo, que tú puedas ver que las velas anteriores comenzaron, se extendieron a su punto más alto y una vez que llegaron al punto más alto, es entonces que la vela comienza a reducir su volumen. Es ahí donde está la clave completamente de velas de rechazo, porque si tú no entras en el punto más alto de la vela, te puede pasar que simplemente la vela no te haga el rechazo. Pero en resumen, esto es lo que tú buscas en un rechazo: una vela que abre, se extiende a su punto más alto y vas a buscar siempre entrar en el punto más alto. ¿Para qué? Para que entonces la vela te haga el rechazo completo en los últimos 30 segundos. Y como es una vela de 1 minuto, en los primeros 30 segundos de la vela te haría el movimiento hacia la alza, primeros 30 segundos y próximos 30 segundos el rechazo completo. Antes de continuar, traders, recuerden que si quieren abrirse una cuenta en los brokers que utilizo tanto para Forex y opciones binarias, en la descripción de este video tienen todos los enlaces de registro. También tienen los enlaces a mi grupo de Telegram y mis redes sociales. Y si quieres formar parte de mi academia Master Traders, en la cual enseño a los alumnos todo lo que necesitan para ser rentables, en la descripción tienes los detalles. Entonces, traders, vamos a ver si podemos meter una última operación. El Commodity Composite Index, vamos a ver. Yo creo que este del que estábamos, quizá podríamos buscar una continuidad hacia la alza. El gráfico nos está haciendo buenas continuidades, entonces podría buscar una continuidad hacia la alza
o una vela de rechazo hacia la alza. Vamos a ver cómo se termina de presentar esta vela y quizá podría operar un rechazo en la próxima. ¿Y qué es lo que necesitaría? Bueno, que la vela se mueva hacia la baja en los primeros 30 segundos y cuando haga su pico más alto voy a buscar una operación hacia la alza para buscar el rechazo o la extensión completa de este movimiento. Entonces vamos a ver si tenemos aquí la oportunidad para una vela de rechazo. Ahí está, ya está comenzando hacia la baja y vamos a ver si nos hace el movimiento. Creo que sí lo va a hacer. Tenemos que esperar que se extienda un poquitín y vamos a poder operar una vela de rechazo. Ahí está. ¡Uy! Se movió de último segundo. No puede ser. Increíble. De verdad, hay veces, traders, que algo que nos pasa muchísimo es que tienes que ser muy preciso, que algunos rechazos son más lentos que otros, pero estos cambios que te hace el gráfico de un segundo a otro son una completa locura. Yo siento que sí va a ser el rechazo por la velocidad del movimiento. Quizá el punto de entrada no fue el más adecuado, pero la idea es que tú entres cuando la vela se extiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que la vela se extiende, como me pasó en estos momentos, y yo le doy clic, pero entre que la vela se extiende y le doy clic, la vela ya hace un rechazo. La vela te hace un rechazo en cuestión de un milisegundo. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de que la operación se me abra aquí, se me va a abrir hasta acá, como pasó exactamente ahora. Pero bueno, la verdad que el gráfico era claro que tenía que cambiar hacia la alza. Te digo, está respetando un máximo anterior, claramente. Aquí lo podemos ver, está respetando este máximo. Además nos está dando un patrón de velas de rechazo por aquí. Entonces era un movimiento bien claro. Por último, traders, muchos me han preguntado que por qué a veces yo meto las operaciones en velas de rechazo un poquito diferente. Y recuerden que velas de rechazo no es solamente una estrategia, es una metodología completa, es una forma de entender el mercado, así como tú puedes entender el mercado con indicadores, con acción del precio, soportes, resistencias, canales, order blocks, smart money concepts. Velas de rechazo es una forma de entendimiento del gráfico. Vamos a meter nuestras operaciones dependiendo el movimiento de las velas anteriores, y eso es lo que le pasa a muchos traders, que cuando meten una operación se les termina yendo en contra en los últimos segundos. Entonces imagínate que esto que se te va en contra en los últimos segundos se vaya a tu favor. Es ahí donde viene la magia de velas de rechazo. Sin duda una estrategia que te puede traer grandes ganancias en opciones binarias. Velas de rechazo tiene muchísimos usos. Es ahí la clave de opciones binarias, traders, que si la vela se extiende, entras en la operación. Si la vela no se extiende en el segundo 30, entonces no entramos. Por último, tienes ya marcado anteriormente un máximo, soporte, resistencia, lo que tú quieras. Hay dos formas de meter velas de rechazo. La primera, que la vela se extienda a tocar esto en el segundo 30 y vas a buscar entonces el rechazo hacia la baja. Y la segunda sería cuando tienes un rechazo en un punto de cambio, es decir, que el rechazo ya se empezó a dar en el cambio de movimiento. Entonces vas a buscar que la próxima vela haga exactamente lo mismo, comience hacia la alza, vas a entrar en el punto más alto para buscar un rechazo hacia la baja. Y ahí tienes, traders, entonces mi primer sesión de operativa de este 2024. No olvides suscribirte a nuestro canal, deja tu like en este video y dime en los comentarios, por favor, si te gustaría que suba un video de cómo subir una cuenta de $10 a $1000. Si este video tiene muchos comentarios, entonces subiré el mismo video esta semana. Aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo y nos vemos en la próxima.